Estamos viendo durante este mes el bautismo, ¿verdad? Hoy vamos a contar un poquito de una historia que termina en un bautismo bastante particular. Hay muchas historias en nuestra vida que quizás inician de manera triste, confundida, pero al final tienen un desenlace feliz. No sé qué historias en tu vida o si tiene alguna historia que ha comenzado un poco triste, pero al final su desenlace todo se cumple, todos somos felices como en las películas. ¿A cuántos nos gustan los finales felices? Si les gusta cuando una película tiene un final feliz, contate y decimos estuvo mala, o si no hay final es como, pero ¿por qué no se casaron, no? Porque no se casaron y tuvieron hijos. Es como que siempre nosotros estamos esperando un final feliz. Quiero contarte una historia que con Tati nos pasan muchas historias en nuestra vida. Podemos escribir un libro. Una vez estamos viajando a través de un medio de transporte que nunca habíamos viajado, en un idioma que ni siquiera nos enterábamos. Pues teníamos que ir en barco de un país a otro. Y el idioma era inglés. Y nuestro nivel de inglés, pues nos defendemos, pero no era como para pedir instrucciones, saber al pie de la letra dónde nos teníamos que bajar, hacia dónde teníamos que irnos. Pues bueno, leímos el ticket y decía, ¿no? Como se demora 6 horas, ustedes están en el otro lugar en 6 horas. Pues yo, lo mejor que hago, me acosté a dormir. O sea, yo, mientras mi amiga vigila, yo me acosté a dormir porque dijo, llega en 6 horas, yo voy a aprovechar mis 6 horas que tengo. Pues bueno, había pasado 1 hora o 2 horas más o menos y toda la gente comienza a bajar. Y yo, bueno, pues me faltan 4 horas, todavía toda la gente comienza a bajar. Y nosotras digo, y todos nos miraban, y me miraban a mí en particular, pero ya que se acostaba, que hace dormida, no. Todos nos miraban como estas chicas, ¿por qué no se mueven? ¿Por qué no se para? Pero nosotros dijimos, en el ticket dice que faltan 6 horas. Pues bueno, dijimos, todavía nosotros habíamos comprado los tiquetes que eran justo el tiempo, era como que el bus que te esperaba para el siguiente trayecto era justo en ese horario, o sea, tenías que bajarte en esa misma hora exacta en el que el bus aparecía. Pues teníamos que bajar del barco y coger el bus que no había como una 20 horas de espera, era como muy exacto. Todos comenzaron a bajar, pues al final tuvimos que preguntar en inglés si nos teníamos que bajar ahí o dónde teníamos que ir, que porque el ticket decía 6 horas, y dijeron, no, este barco ya todos tienen que salir del barco, y nosotras éramos las últimas. Y nuestro bus que iba a otro país nos estaba esperando, era la hora exacta donde teníamos que estar. Teníamos como 7 maletas, imaginan, 7 maletas como así de grandes, hacer un recorrido súper grande que no sabíamos a dónde estaba el bus, y nuestro bus dijo, ya sale, o sea, su bus o ya salió o están de buenas y la están esperando. Nosotros con las maletas, pum, pum, pum. Yo dije, no, yo no compré los llaveros de Finlandia, yo me volví a comprar mis llaveros. Me detuvo la policía porque eché el dinero donde no tenía que echarlo, y nuestro bus no sabíamos si nos estaba esperando, ¿sabes? Y mi amiga, ¿dónde está Charo? ¿Qué se hizo? Bueno, al final preguntamos, ¿dónde está el bus que no está esperando? En inglés, todo en inglés, hermano, imagínense la angustia, tu confusión del inglés y la necesidad de entender la instrucción. Pues bueno, no sé, por la gracia y la misericordia de Dios entendíamos hacia dónde teníamos que ir. ¿Cuál fue el final? ¿Ustedes creen que nos dejó o nos esperó el bus? ¿Alcanzamos o no alcanzamos? Si no, no estaríamos aquí, es verdad. Nos montamos al bus, hermano, no le mentimos, y
el bus arrancó. O sea, nos demoramos 15 minutos más o nos quedamos ahí dormiditas, nos vamos en el barco a otro país, yo qué sé, y perdemos el bus. Pero cada historia en Cristo tiene un final feliz, amén. Dile al que está a tu lado, no sé cómo inició tu historia, no sé cómo empezaste ese caminar, pero te aseguro que va a tener un final feliz. En Cristo, todas las historias tienen un final feliz. Al final de la historia, te terminas subiendo a ese bus y vas a llegar al destino que tú pagaste, amén. Pues bueno, voy a contarles una historia que comienza un poquito con una confusión, pero al final su desenlace es bueno y feliz. Entonces vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 26. Voy a leerles en Nueva Traducción Viviente. Entonces, cada historia que nosotras estemos tejiendo en nuestra vida, no sé en qué parte de tu vida, tu historia está, ¿no? A veces está en esa parte que es confusa, en esa parte triste, pero cada historia en nuestra vida, en Cristo su desenlace es feliz, amén. Si Cristo te llamó, si Cristo te invitó a ese lugar, si Cristo te escogió, al final de la historia vamos a reinar con Él. Al final de la historia llegamos a la meta, amén. Entonces vamos a prepararnos para leer esta historia. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entender? A menos que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura dice el versículo 32, que leyera el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Entonces vamos a enfocarnos en la primera escena de esta historia. Me gustaría que viéramos las cualidades del eunuco. Un eunuco en este tiempo era una persona que era castrada de su miembro para servir de manera comprometida en su reino. Entonces vamos a ver las cualidades. Dice que era una persona que tenía poder, que tenía un cargo dentro del reino muy importante, que era tesorero. Pero aún así, este eunuco tenía muchas preguntas, ¿no? Que ni su dinero, ni su posición, ni su estatus económico respondían. Podía estar estable económicamente, podía tener una posición de autoridad, un buen trabajo, pero nada de eso respondía a sus preguntas espirituales. Otra parte de esta escena, vemos que el eunuco tiene una necesidad profunda de conocer a Dios. Incluso no era común en este tiempo como que él tenía un rollo propio en la Biblia, ¿no? Por lo general era como que en las sinagogas tenían un rollo donde se leían lo de los profetas, pero él tenía su propio rollo. O sea, él mantenía dinero, tenía influencia, tenía su propio rollo de Isaías. Eso no era común, pues tenía una necesidad profunda de conocer a Dios, pero aún así no lo conocía. Y esto es lo que llamamos religión. Diferentes formas del hombre para alcanzar a Dios, para acercarse a Dios.
Incluso dice en esta parte que él se encuentra con Felipe cuando él está de regreso, cuando él fue a Jerusalén a adorar y él estaba de regreso a su país. Estuve leyendo sobre esto y dice que de Etiopía, de donde él era, hasta Jerusalén, habían aproximadamente 4.000 kilómetros. Que en este tiempo, más o menos, ir en un carruaje podría tardar un mes de camino. O sea, este hombre sí o sí tenía una necesidad profunda ¿de qué? De conocer a Dios. Para hacer semejante trayecto uno dice, imagínate tú que lo piensas para venir a la iglesia, ¿no? Ya está 5 minutos de camino, 10 minutos Pero qué necesidad de subir esa loma. Pues este hombre hizo un viaje casi de un mes para ir a adorar a Dios. Vemos que aunque este hombre tuviera estatus, riqueza, poder, posición, no conocía a Dios. Todavía tenía una necesidad en su corazón. Y aunque este hombre hiciera diferentes esfuerzos para acercarse a Dios, ese vacío, esa necesidad de conocerlo todavía no estaba satisfecha. ¿Cuántas personas hay en este momento, en esta cultura, en este país, haciendo diferentes sacrificios para Dios, pero aún así no lo conoce? Ay, es que yo ayudo a los pobres y tal, pero son personas que aún no conocen a Dios. Es que yo camino de tal a tal lugar sin zapato y descalzo porque es un sacrificio para Dios. Pero es que yo hago esto, pero es que yo hago en Semana Santa, yo hago cierto sacrificio. Pero quiero preguntarte, ¿tú realmente conoces a Dios? Muchas veces podemos adorar lo que no conocemos. Muchas veces podemos hablar de quien no conocemos. Y eso es religión. Hacer ciertas prácticas cristianas o religiosas, pero sin un conocimiento profundo de Dios. Pues la primera escena de esta historia es un hombre que no conoce a Dios. Aunque haga cosas, aunque haga sacrificios, aunque tenga estatus, posición, su corazón todavía no está satisfecho con el conocimiento profundo de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, tus padres pueden ser cristianos, puedes, yo qué sé, escuchar prédicas, pero quiero hacerte la pregunta, ¿realmente tú conoces a Dios? ¿Realmente tú puedes decir, yo tengo una relación personal y cercana con Dios? Yo amo a Dios. De nada nos sirve, mi madre me lleva cada domingo a la iglesia, pero yo no conocía a Dios. Tú puedes venir aquí domingo tras domingo y no conocer a Dios. Y es bueno que hoy nos confrontemos y nos hagamos esta pregunta, porque no nos podemos seguir engañando a nosotros mismos. Una cosa es que tú te confrontas y te dices, ¿verdad, Charo? Es que yo no lo conozco, pues entonces voy a comenzar un camino de conocerlo verdaderamente. Pero ¿qué tal si tú te engañas toda la vida? Y tú asumes que conoces a Dios, pero en realidad no lo conoces. Hay una parte en la Biblia que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo diré, yo nunca los conocí. Porque todo lo que hiciste fue práctica religiosa, pero no conocer al único Dios santo y verdadero. Y la gente te puede aplaudir, wow, qué hermana que predica, wow, qué hermana que viene al estudio, wow, qué hermana que viene a la iglesia, que habla bonito, que tiene buenos principios. Pero aún así podemos estar frente a este desconocimiento de Dios. Esa es la primera escena de la historia. ¿Qué nos parece esta primera escena? No. Un hombre que tiene necesidad de conocer a Dios, hace todo el esmero, el sacrificio, pero aún así sigue sin conocerlo. La segunda parte de la historia, vamos a ver cómo Dios intervino. Dice el versículo 34. El eunuco le preguntó a Felipe, dime de qué habla esto que estoy leyendo. ¿El profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzó con esa misma porción de la escritura y Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿Cómo Dios interviene en esta historia? En algún momento, si usted dice que yo me siento confundido sobre Dios, es que yo no conozco a Dios, pues Dios quiere intervenir en tu vida, ¿amén?
es que yo no conozco, es que yo no, cuando leo la palabra, yo no sé nada, ni quién me habla, ni quién es Moisés, ni quién es quién. Pues Dios quiere intervenir en tu vida, amén. Porque cuando hay un corazón hambriento y sediento, hay un Dios dispuesto a darse a conocer. Si tú te sientes así como el eunuco, perdido y confundido, hay esperanza para nosotros, porque Dios quiere intervenir en nuestra historia. Entonces Dios envía a un hombre llamado ¿cómo? Felipe. Y me encanta porque Felipe estaba en el mejor momento de su ministerio, ¿sabes? Felipe, versículos anteriores, estaba sanando, libertando personas, o sea, multitudes lo escuchaban, o sea, estaba en el mejor momento de su llamado, de su ministerio. Pero Dios le hace un llamado a Felipe y le dice ¿qué? En el versículo 26, dice, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Ustedes se imaginan, está en Samaria, Felipe está en Samaria, sanando personas, multitudes le escuchan y Dios le dice, mira muchacho, ahorita te vas al desierto. Y uno ahí queda como, ¿pero un desierto qué? O sea, no hay personas, no hay gente a quien le voy a predicar, es totalmente deshabitado, desolado, ¿yo qué voy a hacer? Si acá las personas me están escuchando y lo mejor de todo, respondiendo al evangelio. Y Felipe como que, no sé tú qué harías, ¿no? Como que Dios te llame, vete a España, pero la gente ahí no quiere escuchar. O sea, yo estoy en Colombia donde me escucha, donde me dicen amén, gloria a Dios, y vengo aquí y la gente, yo no quiero creer en tu Dios, yo no quiero que me hables de Dios, pero como, Dios mío, no tiene sentido. No tiene sentido la instrucción que Dios le está dando a Felipe. No tiene sentido que Dios lo llamara a dejar ese momento exitoso a irse a un lugar que no tenía futuro, ¿no? Que no tenía un destino claro donde iba a llegar, que seguramente no había comodidades. Y muchas veces Dios nos da instrucciones de esta forma. No entendemos hacia dónde Dios nos está enviando, pero sabemos que esa instrucción, ese llamado de parte de Dios tiene un propósito. Pues Dios interviene en la historia del eunuco, llamando a una persona a hacer respuesta a su vida. Amén. Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros por medio de otras personas que le obedecen. Hoy no estaríamos aquí si una persona no hubiera obedecido a Dios, ¿sabe? Hoy no hubiéramos escuchado el evangelio si una persona no está dispuesta a decir, sí Señor, yo te obedezco, no me importa, no sé para dónde voy, no sé qué es cierto, no sé a quién le voy a hablar, pero yo te digo, sí Dios. Cada vida transformada es el resultado de una persona que obedeció a Dios. Hoy estamos aquí por personas valientes que aunque no entendieron por qué Dios le decía eso, que aunque no sabían a dónde iba, ellos decidieron obedecer. Y un ejemplo son nuestros pastores. Ellos estaban en Ecuador con una obra próspera y Dios les dice, mira, deja lo que tiene y va a volver a España. ¿Qué tenían en España? Nada, era comenzar de cero. Era como, Señor, no tiene otra propuesta, como mejores propuestas me han hecho. Pero Dios los llamó aquí a invertir, a sembrar sus vidas. Y estoy segura que en medio del camino han encontrado por qué y el propósito del por qué Dios los regresó a este lugar. Vemos que Dios interviene a lo largo de toda la historia con hombres y mujeres que deciden obedecer el llamado de Dios. Y me gusta que vamos a Mateo 28, vamos a leer el versículo 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Dice, ustedes vayan y hagan más discípulos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hemos enfocado estos últimos 3 domingos en la necesidad de tomar la decisión de bautizarnos.
pero también está la necesidad de bautizar a otros. Como si tú no eres una persona bautizada, bueno, el Señor a qué te está llamando. Pero si tú eres una persona bautizada, que ya tomaste el paso, que creíste al Señor, ¿a qué el Señor me está llamando? Pues el llamado de Dios que Él nos está haciendo todos es que dice, vayan, prediquen el Evangelio y bauticen a todas las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues tú y yo tenemos una misión. Así como la tuvo Felipe, porque podemos estar relajados, yo ya me bauticé, hombre, pero yo te estoy preguntando, ¿estás haciendo discípulo? ¿Tú estás predicando el Evangelio? ¿Estás bautizando a otros? Porque la obra no termina cuando tú te bautizas. La obra no termina cuando tú crees en Jesús. No, la obra continúa. Cuando eso que creíste, que escuchaste, lo transmites a otra persona. ¿Qué hizo el eunuco? Me encanta. Porque él estaba en una situación de necesidad, pero Dios envía a Felipe a predicarle el Evangelio a esta persona. Y dice versículos siguientes, dice en el versículo 35, entonces comenzando desde la misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Yo me hacía una pregunta, ¿por qué no hay más personas bautizadas? ¿O por qué hay menos creyentes? Porque hay personas que están yendo menos, porque hay personas que están predicando menos. Si queremos un pueblo de creyentes, si queremos ver una familia convertida a Cristo, ¿cuál es nuestro llamado como creyentes? Predicar a esas personas. Pero hay cada vez menos creyentes, hay cada vez menos iglesias, porque cada vez hay menos predicación del Evangelio. Y hay más cristianos cómodos con sus vidas, como yo ya me bauticé, como yo estoy tranquilito, yo soy salvo, gloria a Dios, pues no hago nada por el otro. Pero la misión no termina cuando tú te conviertes, eso apenas comienza. La misión sigue, porque el llamado de Dios no es que lo que yo recibí me lo quedo. El llamado de Dios es que lo que yo recibí lo transmita a otros. Es que yo haga discípulos, es que yo bautice a otros, es que yo me encamine en la dirección que Dios me está mostrando. Yo quiero preguntarte, ¿tú estás hablando con los de tu alrededor lo que Dios te está diciendo? ¿Tú estás yendo donde Dios te está guiando? ¿Tú estás obedeciendo la voz de Dios cuando Él te dice, mira, háblale a tal persona? Predica el Evangelio. ¿Qué necesitaba el eunuco? ¿Qué necesitaba él? Dinero, religión. ¿Él necesitaba qué? Alguien que le predicara el Evangelio. Estepa necesita gente que le predique el Evangelio. Tu familia necesita a alguien que le predique el Evangelio. Tus amigos necesitan a alguien que le predique el Evangelio. Y adivina, ese alguien eres tú. No es ni la misionera, no es ni el pastor, no es ni ni nada. Es que Dios te puso ahí en ese lugar con un propósito. Me encanta ese Dios que sincroniza todo este encuentro, ¿no? Es perfecto. Porque Dios le dice a Felipe, vete para este lugar. Y el eunuco está regresando. Fue como un encuentro así. O sea, Dios sincronizó perfectamente los pasos de Felipe, el carruaje del eunuco para que ellos se encontraran. Es increíble que Dios sincronice perfectamente tu vida para estar donde tú tienes que estar, rodeado de las personas que tienes que estar, con un solo propósito. Que esas personas conozcan el Evangelio. Que esas personas comiencen a creer en Jesús como el único Señor y Salvador. Pues Dios responde en esta historia de esa forma, con un hombre que le envía para predicarle y enseñarle las Escrituras. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Cuál es el desenlace y la respuesta? Dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, dice el versículo, voy en el 36. Dice, el eunuco dijo, mira, allí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y me gustaría que leyéramos el 8 del versículo 12.
Dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el hombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? ¿Cómo respondió el eunuco cuando él escucha y entiende el evangelio? ¿Él qué hace? Él dice, uy, tan bonita esa prédica. Me voy para mi casa y sigo viviendo como llegué. Uy, eso del bautizo está interesante, pero yo todavía no estoy preparado, ¿sabes? Yo todavía para comprometerme con Dios es que no me siento listo. O salgo de aquí, no, eso es para otra persona. Yo es que estoy con mi trabajo, estoy liado con tantas cosas, que me voy a poner a comprometerme con Dios. ¿Cuál fue la respuesta del eunuco cuando recibe y entiende el evangelio? Él tomó una decisión. Él creyó en Jesucristo como su Salvador y tomó la decisión ¿de qué? De bautizarse. Hermano, el bautismo no es más que una expresión, una evidencia de una persona que entendió y respondió al evangelio que se le fue predicado. Así como cualquier otra respuesta de tu vida en santidad, no es más que una persona que entendió y comprendió el evangelio. ¿Por qué sirves a Jesús? ¿Por qué amas a Jesús? ¿Por qué obedeces sus mandamientos? Porque yo entendí y comprendí que Cristo murió por mí en la cruz, aunque yo no lo merecía, que resucitó de los muertos y que Él volverá. Yo lo recibí, lo comprendí y ahora eso produce en mí obediencia a su palabra. Si tú te vas de aquí, hermano, y sigues con tu misma vida, haciendo lo mismo que tú has hecho, es como que escuchaste, pero tú todavía no has entendido. Si tú entendieras de verdad, tú respondes en obediencia a lo que Dios te está diciendo. La respuesta del eunuco fue obedecer el mandato de Dios. Fue una respuesta a comprender lo que Cristo había hecho por él en la cruz. Mira, yo no puedo imponerte que hagas algo. Yo no puedo imponerte, pórtate bien, bautízate, ve a la iglesia, lee la Biblia. Ahora, si tú primero no has entendido esto, hubo un hombre perfecto, santo, justo, nunca pecó. ¿Y sabes qué hizo? Tomó tus pecados. Se hizo culpable por lo que tú merecías pagar. Fue a la cruz, pagó lo que tú no podías pagar, murió por nuestros pecados, fue lacerado, crucificado y resucitó. Y creer en esa buena noticia es lo que me salva. Creer en ese amor es lo que me rescata. Y ahora está vivo y Él volverá. Eso transforma mi vida. Eso transforma la manera en que yo trato a los demás, la manera en que yo respondo al evangelio. Saber que Cristo entregó todo por mí, entonces yo voy a entregar todo por Él. Es que a mí nadie me tiene que obligar. A Charo nadie la obliga a predicar. A mí nadie me obliga a evangelizar, a mí nadie me obliga a servir a los jóvenes, a mí nadie me obliga a portarme bien en el trabajo. Es que yo estoy respondiendo a lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Hay un versículo impactante que dice, no tengan en vano la bondad de Dios. Es como la bondad, el sacrificio de Dios no es cualquier cosa. ¿De qué manera yo estoy respondiendo a eso que Cristo hizo por mí en la cruz? ¿De qué manera yo estoy viviendo acorde a lo que Cristo hizo por mí en la cruz, sabes? Esto que yo hago, el vivir para Dios, el amar a Dios, no es una imposición ni de mis padres ni de la iglesia. Es una respuesta a un amor que recibí cuando menos lo merecía. Es una respuesta a que Él perdonó mis pecados. Es una respuesta al que Él se entregó por mí, siendo yo la más pecadora. Si todavía tu vida no es transformada, yo quiero animarte a que medites en el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que transformó y lo que lo llevó a una decisión de comprometerse con Dios fue estar expuesto al evangelio.
Y versículos siguientes dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Cómo terminó esta historia? Había un hombre confundido, completamente perdido. Dios intervino en su vida, les dio las herramientas. Este hombre creyó y entonces el eunuco siguió su camino completamente feliz. Y me encanta porque le hace una pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabes? Muchas veces Dios da las herramientas. Porque ¿cuántos estábamos en una condición que no sabíamos nada de Dios? ¿Cierto? Muchas veces llegamos así. Yo no sabía nada, ni que eran reyes, ni los apóstoles. Yo no sabía. Dios envió una persona en mi vida. Esa persona me comenzó a explicar la palabra. ¿Cuál es mi respuesta ahora? ¿Cuál debería ser mi responsabilidad? Responder a lo que se me está enseñando. Y muchos de nosotros, Dios nos da esa herramienta. Tú llegaste sin saber nada, pero Dios te está dando el conocimiento. Dios te está dando las personas para que tú comprendas. Dios te revela, Dios te muestra, Dios te dice por aquí. Y me encanta porque dice el eunuco, él no entendía nada, pero le dijo a Felipe, te ruego que me expliques. Y ya entendiste, y ya comprendiste, pero sigues sin obedecer, hermano. Tienes unas misioneras que te van a visitar a tu casa, te explican 1, 2, 3 veces, pero tú no estás respondiendo. Entonces yo creo que nosotros, como iglesia, tenemos todo para decir, no tengo ningún impedimento para yo responder a la obra de Cristo en la cruz. Porque Dios me ha dado todo. Dios me ha dado conocimiento, Dios me ha dado personas que me guíen en el camino, Dios me ha dado una iglesia, tengo una Biblia en mis manos. Entonces, ¿qué te impide a ti creer, bautizarte y dar el paso de comprometerte con el Señor? Nada. En este tiempo no tenemos ningún impedimento. Hay países, hermanos, donde no tienen ninguna Biblia al acceso de sus manos. Hay países donde seguramente habrá un misionero para 1 millón de personas, porque el misionero que va, lo matan. Hay países que tienen pequeñas porciones del evangelio que se leen Mateo y ese se lo pasan, ¿no? Una vez lee ese porque no se puede tener Biblias en ese lugar. Pero a ti Dios, ¿qué te ha dado para que tomes la decisión de comprometerte con Él? Dios te ha dado todo. Amén. Dios te ha dado personas que te guíen en tu camino. ¿Te ha dado personas o no? Y si alguien no tiene aquí una persona discipulada, lo hice al final. Pero te ha dado unos pastores, te ha dado personas que estén preocupadas por ti, te ha dado una Biblia, te ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué barrera? ¿Qué te impide entonces tomar la decisión? De decir, sí, Señor, yo te entrego mi vida, yo me comprometo contigo. Yo doy ese paso, no solo de bautizarme, sino de entregarte completamente mi vida y vivir para ti todos los días. ¿Qué nos impide? Entonces, quiero hacerte la invitación hoy de que tomes la decisión de responder a lo que Dios ya ha hecho por ti en la cruz. Esta historia termina con un final feliz, porque dice al final, cada uno toma un camino, ¿no? El Felipe, que es otro punto interesante, como Dios se lo llevó a un lugar y el eunuco siguió su camino, pero dice ahí que siguió con mucha alegría, porque respondió a lo que Dios le estaba dando. Muchas veces Dios te está dando herramientas, pero tú sigues ahí, ¿no? Terco en tu terquedad. Dios te da una palabra, te da personas que expliquen, pero tú dices, no, es que no, que yo no quiero creer. Dice la palabra, decía es como que por más de que le expliques, por más de que tengas la herramienta, muchas veces tú estás tomando la decisión por tu propia cuenta de no querer creer. Pero razones para creer y comprometerte con Dios, Dios te las ha dado y las tienes al alcance de tus manos. Entonces me gustaría que te pusieras de pie.
Y voy a leer esto que dice: quien entiende y cree en lo que Cristo ha hecho, no tiene barreras para obedecer lo que Dios le está mandando. Si el mandato de Dios, mira, parte de tu cristianismo o parte de tu fe es bautizarte, amar a Dios, servir a Dios, comprometerte con Dios, tú no vas a poner ninguna barrera cuando tú entiendes y comprendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Si nos está costando comprometernos, si nos está costando dar ese paso, ¿no?, de servicio, de entregar nuestra vida, pues necesitamos reflexionar un poco más en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque al final, eso es la manera en que respondemos. Mi invitación a los que estamos aquí es la siguiente. Mira, Dios te ha dado las herramientas a tu disposición, úsalas. Es que yo no entiendo esto, es que yo no. Pregunta a las personas. Hay personas que Dios te ha enviado para que tú puedas entender mejor su palabra. Si tú ya eres bautizado, tú ya comprendes el evangelio, pues mi invitación es que compártelo a otros y haz que la misión de Dios siga avanzando. Haz discípulos, bautiza personas, predica el evangelio donde Dios te puso. Pero al final, la invitación para todos es que recordemos la obra de Jesús en la cruz. Eso nos va a llevar a tomar decisiones en nuestra vida radicales de entrega y de compromiso con Dios. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle esto a Dios. La vida de este hombre fue transformada cuando él entendió el evangelio. Y creo que no hay otra forma en que tu vida y la mía sea transformada que cuando entendamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nadie a ti te va a obligar a hacer cosas. Nadie a ti te va a imponer cosas. Es automático, es como que nace de ti cuando sabes quién es Jesús y lo que Él hizo por ti en la cruz. Señor, te damos gracias. Y hoy recordamos esto, Señor, que cada historia en Cristo tiene un final feliz. Quizá en este momento de nuestras vidas estemos confundidos, Señor, o perdidos en muchas de las cosas que se tratan de ti. Quizá no sabemos mucho sobre ti, Dios. Y me gustaría que hoy pudieras hacer un diagnóstico de tu corazón y de tu relación con Dios. ¿Cómo estás respecto a Dios? ¿Cómo estás respecto a tu relación con Dios? ¿Cómo estás respecto a tu compromiso con Dios? Me gustaría que tú pudieras como examinarte un poquito y decir, mira Dios, realmente me siento confundido, me siento perdido o siento que he recibido un montón de conocimiento, pero que no he tomado la decisión de comprometerme contigo. Pues yo te pido que ahí donde tú estás hagas un análisis de tu vida y que tú puedas expresarle a Dios, decirle, mira Dios, me siento así, siento que esta es mi forma, la manera en que yo no te he podido conocer. Pero yo hoy te pido que me reveles tu evangelio. Yo hoy te pido que me ayudes a valorar las herramientas que tú has puesto a mi disposición. Ayúdame, Señor, a ir donde personas, a que me expliquen tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra, a profundizar en tu palabra. Yo quiero que traigas un entendimiento de tu evangelio en mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que me reveles lo que he leído, lo que he escuchado, lo que me han hablado sobre ti. Revélate a mi vida, Jesús. Muchos aquí están leyendo la Biblia, pero de repente no tienen la revelación en sus vidas. Pues ahí donde tú estás, dile, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Revélate a mi vida quién tú eres. Revélame lo que hiciste por mí en la cruz. Yo no quiero sentirme obligada para servirte. Yo no quiero sentirme obligada para bautizarme. Yo no quiero sentirme obligada para comprometerme contigo. Yo quiero que sea una respuesta natural cuando mi corazón entiende lo que tú entregaste por mí en la cruz. Ayúdame a entender tu sacrificio en la cruz.
Ayúdame a profundizar, a entender lo que tú hiciste por mí, qué tipo de entrega, qué tipo de amor, qué tipo de sacrificio que yo no merecía, Señor. Yo te pido que nos ayudes a meditar en este bendito evangelio, en esta buena noticia, y que esa buena noticia produzca en nosotros obediencia, produzca en nosotros pasos de compromiso, produzca en nosotros esas decisiones de servirle, de bautizarnos, de entregarnos completamente a Él. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a entender tu palabra y a responder a tu palabra, Señor. Por favor, revélanos tu evangelio y que tu evangelio produzca en nosotros frutos de arrepentimiento, decisiones de compromiso contigo, determinación de servirte, Señor. Yo lloro, Señor, por una iglesia que entiende lo que tú has hecho en la cruz. Oro por una iglesia que entiende la entrega de Jesús. Y esa iglesia que entiende la entrega de Jesús es una iglesia que se compromete, es una iglesia que se entrega, es una iglesia que toma la decisión de bautizarse y es una iglesia que bautiza a otros, que predica a otros. Yo te pido, Señor, que nos lleves a ese entendimiento del evangelio y que esto produzca en nosotros decisiones, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar decisiones en este caminar espiritual, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, glorificándote en este día, Señor, en nuestras vidas, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, quiero terminar con esto. Toda esta historia pasa en un contexto donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde habían matado a un cristiano, donde seguramente muchas personas estaban muriendo por el evangelio. Pero en medio de este inicio de la iglesia malo, ¿no? Como en medio de tantas muertes que están viendo, tantos sacrificios por el evangelio, en medio de esta transición o trayecto de la iglesia podemos encontrar la conversión de un hombre que no era propiamente de Jerusalén, que era de otro lugar de Etiopía, y que al final este hombre se convierte, este hombre entiende el evangelio, y dicen muchos estudiosos que posiblemente por medio de este hombre llegó el evangelio a África y a muchos de esos lugares. Entonces, quizás el comienzo de la iglesia puede ser difícil, pero Dios hace que nuestro final sea feliz, que nuestro final sea glorioso, que nuestro final produzca gloria a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Entonces, quiero dejarlos con esto, de que cada parte de nuestra historia puede ser diferente, pero si estás en Cristo, siempre va a tener un final glorioso. Amén. Entonces, eso. Muchas gracias. Ahora la frente. Amén. Gloria a Dios.